¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cristian Rivero, el podcast, donde a través de una buena conversa tratamos de encontrar historias que puedan inspirar o un contenido de valor que ustedes puedan distribuir en sus comunidades, y no se olviden de seguir este canal. Hoy tengo a un gran amigo personal, un gran profesional y a una estupenda actriz y socióloga también. Ambos parte de esta película que ya se va a estrenar, que se llama Sube a mi nube. Tengo al director Sergio Barrio y a la protagonista Silvana Cañote. ¿Qué tal? Un aplauso para ellos, por favor. ¿Cómo están? Bien, contentos de estar acá, de verdad. ¿Nerviosos con el tema del estreno? Sí. 100%. Y el entrevista y todo, ¿no? Ahora, Silvana, Sí. tú has hecho ya, digamos, varios contenidos en televisión y en cine también. ¿Qué de particular tiene la sensación del estreno de Sube a mi nube a comparación de otras pelas? Sin desmerecer ningún trabajo que he hecho, que yo creo que han sido parte de llegar hasta acá. Este es un proyecto tremendamente retador y que he sentido como ese regalo de justamente haber pasado por un montón de proyectos en mi vida. Y sí se siente distinto porque ha sido el proyecto más ambicioso de todos. 100%. He cantado, he bailado, y la complejidad del personaje hace que también sea... Eso es lo que más te ha retado. Sea tremendamente desafiante. Entonces, Ahora, sí, es un proyecto distinto. La podríamos complejidad parte también un poco de la elaboración del guión. Que ¿cuántas versiones has hecho de esta película? Porque 18. Él ha sido, ¿qué dice? ¿El programa sale? El día, hoy es el serio? estreno. Hoy es el estreno. Pensaba que era, hoy es el estreno. Perdón, Mayor presión todavía, vamos. Vamos, en la noche vamos a estar ahí. ¿Cuántas versiones ha tenido este guión? 18. 18 versiones. Ahora, Sergio, A lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. No ha sido tan... Sergio ha sido mi roommate y Bueno. esta película data de 6 años, 7 años. Cuando Sí. empiezas... Cuando empiezo a tenerla ya en la cabeza, como 7 años, y cuando se empezó a escribir 6, que la escribimos durante 1 año y medio, y hasta ahí llegamos a la versión 12. Y Además, fue un año que tú te tomaste un año sabático especialmente sí. para escribir esta O sea, Esa yo... parte de la historia me encanta. yo renuncié a todo. Yo hacía publicidad durante mucho tiempo. Bueno, hago publicidad. Y renuncié durante 1 año entero. Hablé con mi esposa y le dijo- le pedí que me mantuviera durante 1 año. y te mantuvo, Sí, o sea, sí, claro. digamos, Después se encargó de los gastos. Después de meses de largas negociaciones, llegamos a un acuerdo y dejé de trabajar. Y durante 1 año me dediqué con el guionista a escribir la historia, porque es el típico proyecto que tú tienes encarpetado y dices, mientras hago publicidad, lo voy haciendo. Mentira, la publicidad te consume increíblemente. Entonces tuve que renunciar. Y después de 1 año el proyecto estaba listo, pero cayó la pandemia. Entonces Todo se volvió todo a foja atrasado. cero, todo paró, los cines cerraron, entonces Es todo se una pela complicó. que, digamos, movimiento en redes ha generado como polarizado a la gente, ¿no? Oye, ¿por qué van a tocar un tema que entristeció tanto en la televisión, en un programa infantil, que fue el tema de Mónica? Y otra gente, oye, sí, tengo curiosidad de ver la pela. ¿Qué te motiva a ti a escribir ese guión? Porque además, tú has sido parte del entorno del programa real. Sí. Tu papá era uno de los productores, Cusi Barrios. Sí, mi papá era el director del programa, del primer año de lanzamiento del programa. Y yo tenía 12 años en esa época y yo vivía en el Amauta todos los fines de semana. Bailaba como Chayanne todos sábados y domingos. La pregunta es, ¿por qué nunca fue Golmodi? Porque mi papá nunca me dejó. Nunca te dejó. Por eso te miraba y te envidiaba. Pero has conocido de cerca la historia. ¿Qué te motiva a llevar esta parte a la pantalla? O sea, lo que pasa es que, a ver, Nubeluz en general, durante todo el año, los 2 años que yo estuve yendo a la Mauta todos los fines de semana, para mí y para mi familia era algo muy significativo. O sea, de hecho cambió toda nuestra dinámica familiar. Era de lunes a viernes en el colegio y todo, y los domingos era ir a la Mauta. Yo no iba a jugar fútbol los domingos, ni a salir con amigos o algo, ni nada. Los sábados yo me iba a las 6 de la mañana a la Mauta con mi papá y el domingo también. Y así era todos los fines de semana durante 1 año. Era divertido. Pero claro, entonces yo tenía la ventaja de en ese momento era un programa muy conocido, todo el mundo quería estar ahí y yo tenía la ventaja de poder estar sentado detrás de las cámaras viendo todo lo que pasaba en realidad, porque yo veía todo lo que pasaba en vivo y lo que pasaba en no en vivo, detrás de cámaras, en los camerinos, en todos lados. Entonces tengo muchos recuerdos de muchas cosas que sucedieron
Y claramente el final de ese programa a mí también me entristeció. Pero yo también era niño, al que no le podían explicar necesariamente qué había pasado. Pero de ahí, durante largas conversaciones con mi padre durante años para hacerme entender qué cosa es lo que pasa con, no sé, conductores que de repente tú los puedes ver muy felices y muy contentos en la pantalla y que de pronto su vida personal no es tan así o algo, es que yo fui entendiendo y yo dije, ok. Y es ahí donde a mí la idea, desde que yo empiezo a estudiar cine, la idea siempre rondaba por mi cabeza. Pero como siempre hablaba con Silvano cuando conversamos al principio, por alguna razón conté la historia cuando tengo 45 y no cuando tengo 25, ¿no? Porque quizás cuando hubiera tenido 25 hubiera hecho una historia completamente diferente. ¿Qué relación llegaste a tener con Mónica específicamente? ¿Con Mónica y con Almendra? La verdad, con las dos, o sea, poca. Yo tenía 12 años. Eras un niño más del... Pero era el hijo del director, había que saludarme, ¿no? O sea, tenía cierta... O sea, yo podía ir a todos lados y sí, para mí era como yo, claro, de chico yo decía, Mónica es mi amiga, Almendra también. Mentira, ¿no? Era el niño que saludaban, hola, ¿y qué tal? No sé qué. Y así, con Almendra después me fui cruzando en la vida, ¿no? Yo trabajé en Plus TV durante mucho tiempo, cuando ella hacía Odiosas, entonces nos cruzamos de nuevo. Y la verdad que yo a Almendra siempre le tenía un cariño enorme. Cada vez que nos hemos visto, nos hemos saludado con mucho respeto y mucho cariño. Entonces, era una relación, no podría decir amical para nada, pero me veían pues todo el tiempo. O sea, yo estaba ahí todo el tiempo y la saludaba y cuando era mi cumpleaños, ¿me puedes saludar por mi cumpleaños en el programa en vivo, por favor? Ay, sí, no sé qué. O sea, ya, esas joyerías que tenía el ser hijo del director, ¿no? O sea, y entiendo que es una película recontra retadora porque al haber conocido el contexto de primera mano, a tu padre haber sido uno de los directores, claro, desarrollar la historia que va más allá, que trasciende el programa, es la historia de esta conductora que vive en un contexto y en un entorno que... se va a hablar en la película. Además, recordemos que esto se da en los años 90. Tú como socióloga has tenido que un poco que entrar en cómo era la sociedad de los 90 y cómo se manejaban este tipo de temas. ¿Cuál ha sido el mayor reto para hacer el personaje de Mónica? Además, es distinto hacer un personaje que está totalmente 100% en una ficción inventado en la cabeza de un director a hacer un personaje que existió, ¿no? O sea, hay cosas que tienes que tomar. Creo que justamente partiendo un poco del trabajo previo de Sergio es que hemos podido llegar ya como cerca del rodaje a los ensayos con la visión de un director que tiene las cosas muy claras y que sabe perfectamente lo que quiere el personaje. Y eso para el actor creo que como que alivia muchísimo el trabajo. Claramente nosotros hacemos nuestra propia investigación, pero hemos tenido largas sesiones de conversación sobre qué queremos mostrar de esta época. ¿Qué te dijo que quería de Mónica? O del personaje, básicamente. Yo creo que más allá del personaje, que sí es complejo, como hemos dicho, y tiene muchas dimensiones, yo creo que mostrar estas dimensiones y estos matices, como los tenemos todos. En realidad, que somos personas integrales, pero sobre todo, como has mencionado, que vive en una época que no es esta. Entonces, que los códigos que se manejan y las estructuras mentales son diferentes. Entonces, lo que atravesamos también se vuelve distinto y cómo lo interpreta la gente de nuestro alrededor también es diferente y el actuar de nuestro entorno también. Entonces, eso cuando a veces me preguntan, ¿y qué podrías decir que te pareces o que encuentras alguna similitud? A mí me parece, no sé, un poco injusto compararme con un contexto noventero donde ciertas cosas no se podían decir y algunas emociones estaban como invalidadas. Conmigo ahora... O silenciadas, ¿no? Sí. Aparte porque de hecho, pasaba mucho, perdóname, pero me acuerdo que pasaba mucho que cuando ensayábamos, tanto con ella, con Alesa, con Andrés, con Cristian, yo siempre les decía, y era como un acuerdo que teníamos, corrijámonos cuando estemos interpretando el texto como si fuera 2024. Porque estamos hablando de 1990. Entonces, hay cosas que uno decía, no, pero es que esto no lo debería decir así. Ojo, hoy día. Pero en el año 92, seguro que lo decías así. Entonces, nos costaba, incluso a mí como director, ya enfrascado en el texto y conversando con ella y todo. Ya nuestro chip ha cambiado. Claro, tienes el chip de que estás 30 años después. Entonces, teníamos que todo el tiempo irnos al año 92 y al año 92 a cada rato, donde todo era distinto. Había un estigma muy fuerte con respecto a la salud mental en general, por ejemplo. Entonces, no se hablaba de eso. Entonces, claro, nosotros veíamos y leíamos el guión y ensayábamos y todo, y siempre habían cuestionamientos, ¿no? De, oye, pero acá yo no debería, se supone, yo ya me di cuenta. No, estamos en el año 92. Es bien loco porque ¿no? yo, en la época de los 90, cuando me acuerdo clarito que mi mamá me habrá llevado al psicólogo un par de veces, pero era porque tenía una conducta rara. O sea, porque me pasaba algo, no, oye, tienes que ir al psicólogo. Era como, uy, este niño algo tiene y me llevaban, pero no era parte como de un acompañamiento que creo yo que soy pro terapia. Siempre el ser humano tiene que tener, siempre tiene que un lugar donde ir
y desfogar y contar y evaluarse y tener un equilibrio. Creo que eso es Sí. esencial. ¿De qué manera te empiezas a acercar al personaje? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Lees el guión? ¿Buscas referencias? ¿Indagas en tus propias emociones? Sí, creo que también el proceso para mí inició desde el día en que me llaman al casting. O sea, ahí me sumergí completamente en el personaje. ¿Tenías idea del programa? ¿Tenías idea del Tenía idea del personaje? programa, tenía idea del programa. Creo que a pesar de que yo nací en el 95. Dios mío, yo salí del colegio. Sentimos dolor todos en ese momento. No, bueno, yo ahorita voy a cumplir 30 años, pero bueno, de repente para mí son números demasiado pesados. Claro, pero no llegué a verlo, ¿no? Claro. Pero mi O hermano... sea, no viviste, mis no tuviste no, el feeling. no tuve pero eso. gente de tu entorno Pero sí. claro, y digamos, un poco para dimensionar lo que fue, pese a que no lo vi, sabía perfectamente qué era y quiénes lo conducían y todo lo que implicó en esa época, ¿no? Entonces sí sabía que era un proyecto importante y cuando me llaman al casting, a diferencia de otros proyectos, yo sentí una conexión especial con este. Y yo, a Por pesar una de que- extraña razón. Sí, O algo pasó puntual que tú dices, oye, esto no me ha pasado antes. yo creo que es un proyecto que yo de alguna forma traje a mi vida desde que era más chica. ¿Por qué? ¿Por qué lo ves así? Porque es una historia que siempre cuento. Sí. Y de hecho que siempre le cuento a Sergio desde el día que hice el casting, porque además se demoró muchísimo en elegirme. Nunca me lo va a perdonar. Nunca se lo voy a perdonar. Me hizo pasar meses agónicos para que me dé la respuesta. Pero cuando yo trabajaba en un programa de niña, me decían los camarógrafos que les hacía acordar que... Ok. Y yo no tenía mucha idea, así que cuando busco esta historia, yo estoy hablando de cuando tenía 12, 13 años, sentí que si en algún momento ocurría y se hacía un personaje en relación a ella, iba a ser yo. A los Y 12, 13 años. a o los sea, 12, y 20, 13 años. casi 20 años después. Casi 20 años Llega después, este proyecto. llega este proyecto y claro, obviamente uno nunca tiene la certeza de que lo van a elegir, no hay nada firmado, simplemente pasas por un proceso de casting como muchas personas, pero algo en mí decía, ha llegado el momento. Y se lo dije a mi mamá y mi mamá, de hecho, supo de esta versión mía de cuando yo tenía 12, 13 y le dije, mamá, ya, llegó el día. Y yo le dije a Sergio, demórate lo que quieras, pero me vas a elegir. ¿Y qué escena fue para el casting? La de No te sientas triste, la que sale en el teaser. Sí, Fueron varias, de es hecho. la que sale en el tráiler cuando ella está nerviosa antes de salir al aire en el primer programa. Ok. Exacto. ¿Has llegado a, en tu soledad, porque sé que además disfrutas tu soledad y te encanta la soledad, tienes tus espacios así, zen. ¿Te has llegado a sentar y a, digamos, con el guión en la mano a decir, pucha, ¿quién eres, Mónica? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué Sí. pasó realmente, no? O sea, que fue una cosa que nosotros vimos, que nos dijeron los periódicos, que se dijo en la prensa, pero ¿qué fue lo que realmente pasó contigo? Y desde ahí empezar a construir. Mira, creo que el proceso ha sido en tantos sentidos tan demandante que lo que mencionas sí me ocurrió, pero no como tan al inicio para empezar a construir el personaje desde estas preguntas. Creo que eso fue un proceso que ocurrió a lo largo del rodaje, conforme ibas habitando la emoción. Y que yo quizás subestimé lo que la interpretación puede llegar a hacerte. Y yo ya las 2 últimas semanas de rodaje sentía una carga emocional muy pesada y muy dura y muy dolorosa, que justamente partían de lo que dices, de este O cuestionamiento. sea, llegaste a sentir el dolor. Sí. Que yo dije, bueno, estoy yo acá interpretando un personaje, viviéndolo, lo he construido con mucho compromiso, pero de ahí a sentir que esas preguntas resonaban de una forma tan triste en mí, me pareció como algo quizás nuevo, porque había encarnado completamente el personaje. Y La era emoción, doloroso, ¿no? La emoción exacto, del- y era doloroso transitar por estas etapas tan oscuras, y si bien que hay mucha luz, y como decíamos hace un rato, somos personas con muchas dimensiones, pero los momentos duros son realmente duros. Y tener esas emociones era bien fuerte. Y esos momentos duros que se retratan también en la película, obviamente, en los 90 eran como, oye, ¿qué pasó? No puedes estar así. No puedes No, estar claro. así. Tú no puedes estar así, No. ¿no? Hoy, en los Exacto. 2024, sería, oye, estás así,
tengo un equipo de contención para que te puedan ayudar Sí. profesionales, la familia, qué sé yo. Ahora, sé que durante la película, en varias escenas has estado muy vulnerable emocionalmente. Y hay una escena que tú me contaste ahí en tu casa donde terminó y no paraba de llorar y tuviste que ir a consolarla. Sí, sí, tal cual. O sea, ahí ya hay una conexión que va más allá de la actriz con el director, ya pasa por el hecho, ¿no? Por lo que Sí. estás contando. Sí, lo que pasa es que, o sea, al margen de que o sea, la película pasa por muchas emociones, ¿no? Hay momentos de luz, como dice ella, hay momentos oscuros, hay momentos de amor, hay momentos de desamores, tiene un poco de todo, ¿no? Como la vida misma, finalmente. Ajá, sí, finalmente. Pero sí, o sea, yo cuando empiezo a trabajar con Silvana, empiezo a notar de que la manera de trabajar de ella como actriz es literal vivir el personaje de una manera increíble. O sea, durante 2 meses creo que ella se convirtió en ese personaje. Y claro, cuando llegamos a hacer las escenas más duras, sí, o sea, en el momento se metía tanto en la escena que de pronto había que llorar en algún momento y se quedaba llorando. Pero claro, como cuando haces una escena en la cual hay que llorar, pues pides menos gente en el set, pides mucho preparas silencio, un poco. hay como todo, ¿no? Entonces, claro, yo tampoco estoy diciendo, acción, corte, voy a gritar, no, todo es muy bajito, muy así, entonces, claro, yo decía, corten, y ella seguía, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago? Tuve que sacar, ¿no? ¿Todo bien? ¿No? Sí, todo bien, ya iba saliendo, pero, o sea, no solamente con ese tipo de escenas, en general, Silvana es una actriz que se mete en la piel del personaje en cada una de las escenas, y cuando está feliz también estaba, pero arriba de felicidad, entonces eso a mí me gustaba, porque yo decía, listo, tengo una persona que lo está viviendo todos los días, ¿no? ¿Qué quieres lograr con esta película, con la historia? Porque es una historia que cuando ya se estrene, ahorita, va a estar polarizado. Sí, ¿no? totalmente. Es sin duda, es una historia que en lo personal, tú sabes que yo sigo parte del programa, y también toca una fibra, Sí. pero también te conozco. Ujú. Entonces digo, y que lo dijo Almendra en una declaración también, que te conoce a tu papá y Sí. está segura que la historia se va a tocar con el respeto que se debe. Y más allá de la historia del personaje, creo que hay un contexto en el cual este personaje se movía, Ujú. que no la ayudaba. ¿Qué es lo que quieres conseguir con la película? O sea, a ver, mira, la película no busca ningún culpable de nada. Para empezar, es una película, es una ficción. O sea, esto no es una biopic real de un personaje. No. Bueno, pero hay elementos. O sea, Sí, no, o eso sea, no lo podemos, digamos, evadir. con la información que yo tenía, con las cosas que yo he visto, con las cosas que mi papá ha vivido también y todo, teníamos una base y dijimos, ok, con esto nos basta para hacer una ficción interesante. Sí. Entonces nos hemos inventado cosas, pero muy fiel realmente, respetando, por supuesto, a los personajes en los que nos estamos inspirando, ¿ya? Pero sí, finalmente lo que yo quiero con la película es que te toquen las fibras que tienen que tocarte, pero que se pongan también temas sobre la mesa que no se suelen poner. Hay un tema con respecto al estigma de la salud mental en los años 90 que era tan fuerte que todavía se mantienen al día de hoy. Las cosas pueden haber cambiado un poco, pero... A ver, hace rato me preguntabas por qué hay 19 versiones del guión. Yo te podría decir que de las 19 versiones del guión, por lo menos 5 fueron de opiniones de psiquiatras y psicólogos. Correcto. Porque psiquiatras y psicólogos leyeron el guión. Porque cuando ya la historia ¿Quién empezó... te sustenta el guión, digamos, la investigación, las fuentes? O sea, el guionista Pablo Vázquez es el que empieza a hacer toda la investigación, liderada un poco por mí con respecto a por dónde quería llevar la historia, pero cuando empezamos ya a armar toda la historia nos dimos cuenta que el tema de la salud mental iba a ser muy importante. Es por eso que a partir de cierto momento entran a tallar psicólogos y psiquiatras a leer el guión, porque yo quería, a ver, no que se mencionen temas clínicos ni nada, porque hay una ficción que se está contando, pero sí yo quería que ellos lo leyeran y me dijeran de que si sentían que el tema de la salud mental se estaba tocando con veracidad y como realmente era en la época. Y tuve una respuesta positiva totalmente. Y es más, lo que los psiquiatras mismos me decían era, oye, el gran problema que había en los 90 era el estigma. Nadie podía decir que iba a ir a un psicólogo porque te tildaban de loco. Y menos un psiquiatra. Exacto. Y Y que psiquiatra era peor todavía. Y medicarte peor Claro. todavía. Entonces los mismos doctores me decían, tú te sorprenderías, Sergio, de que, claro, hoy día, 30 años después, quizás los números han cambiado un poco, pero cuando tú ves todo el país y no solamente en Lima, olvídate, estamos hablando exactamente igual que en los 90. Wow. Entonces ellos me dijeron, nos gusta que estés contando una historia como esta porque estás poniendo temas sobre la mesa que se tienen que tocar. Uno tiene que no quedarse solamente con el desenlace de lo que pasó con tal o cual persona, sino entender cómo es que termina llegando a todo esto y por todo lo que pasa. Señales que de pronto tú ves todos los días y de pronto no es que nadie se dé cuenta, sino que la época no te permitía darte cuenta, no te permitía preguntar más allá.
Entonces todos nos quedábamos con, bueno, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí. Ok, listo. No se pasa menciona, nada. no se dice. Claro, en cambio, tú vas a ver la película hoy día con los ojos de el 2024 y vas a decir, pero es evidente. No, pero en esa época no era evidente. Entonces, yo creo que la película te va a emocionar, la película también te va a golpear, pero creo que te va a hacer de que salgas del cine y que te sientes a conversar un rato, porque, como te digo, para mí son temas que se ponen sobre la mesa que no se suelen tocar, y eso a veces incomoda. Entonces, pero bueno, si el cine no incomodara, ¿para qué está, no? ¿Qué fue lo que le pasaba, que descubriste que le pasaba a tu personaje a lo largo de la película? Ya como actriz, construyendo el personaje. ¿Qué momentos transitaba? ¿Cómo la veías? Digamos, sin como tratar de hablar como de ningún tipo de diagnóstico ni nada. No. Emocionalmente, ¿cómo la veías? Creo que emocionalmente... Si fuera tu amiga que está al costado justamente y estás conversando creo que con es una ella. persona que como premisa no sabe lo que le pasa, ¿no? Creo que es una persona que transita por diversas emociones muy fuertes y que no sabe cómo llega de una emoción a la otra, pero lo está viviendo y no sabe cómo controlarla, no sabe cómo controlar esta emoción. Y eso como repercute en sus relaciones interpersonales de una manera en la que ella quisiera que no fuese así, pero es una sensación, una emoción que le gana, que la sobrepasa. Entonces, a pesar de que tiene vínculos significativos, que quiere conservar y que son personas que ella valora, las reacciones pueden ser desproporcionadas y en algún punto irracionales. Y nosotros decimos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué reacciona de esta manera, no? Entonces creo que partiendo de eso hay como muchísima confusión en el personaje, de no entender, y además de un entorno que tampoco le puede decir, mira, yo creo que a ti te está pasando esto y que podemos hacerlo. Porque claro, a veces a uno le pasa que tampoco entiende muy bien qué tiene. Sí, es verdad. Pero creo que en este personaje esa sensación está muy agudizada y sobre todo que hay un contexto, ¿no? En el que hay como una demanda de ser feliz, de ser perfecta, de ser linda y de ser un ángel permanentemente, ¿no? Entonces, creo que esa solicitud tan fuerte de la sociedad de tienes que performar de esta forma porque así te vemos, puede ser hasta en un punto un poco cruel. ¿Y a ti como Silvana te ha pasado? Porque tú has empezado tu carrera desde muy chiquita, 13 años más o menos. Igual que yo, unos tubers. Unos tubers. Has empezado tu carrera muy chiquita y claro, el medio de alguna u otra manera, las cosas van cambiando. Creo que ya los personajes que están en los medios se muestran mucho más vulnerables, más honestos y dicen, sí, llevo terapia, sí, hago esto, aquello, pero... ¿Sentiste tú en algún momento la presión en la carrera de ser, oye, esta es la niña con determinadas características, dulce? Bueno, ¿te estereotipaste en algún momento? Siento que te mentiría si te digo que sí, a pesar de que conocemos que esto es un medio difícil, en muchos casos hostil, que hay muchísima presión de diversos tipos, pero yo tuve mucha suerte, en verdad. Por un lado, porque me tocó una producción que hasta ahora siempre voy a estar muy agradecida de que hayan sido ellos los integrantes adultos del programa en el que estuve, que duró un montón de tiempo, y que eso de alguna manera sentó como las bases de lo que yo construiría para más adelante. Cuando hay una buena experiencia, ¿no? sí. A mí también me ha pasado lo mismo que cuando me dicen, oye, la televisión, la verdad, mi experiencia ha sido increíble. Sí. Con altas y bajas. Con altas y bajas. Pero mi experiencia ha sido increíble. No ha sido un hueco negro, jamás. No. Claro, es como que no quiero volver ahí nunca más. No, pero que igual pero también es el otro lado también. A tener suerte, porque en verdad sucede, y cuando he sido más grande me he dado cuenta y he dicho, gracias que estas situaciones difíciles no me pasaron de niña, ¿no? Porque no me generaron ninguna sensación que luego pueda como manifestarse de otra manera, ¿no? Yo de niña la pasé muy bien y tuve a mi mamá siempre muy presente, que creo que eso es crucial en haber podido mantenerme en esta carrera y estar tranquila con lo que hago, y justamente que esa presión yo no la haya sentido, en todo caso no la identifiqué nunca, nunca me sentí no, como alguien que creciera bajo esta sombra de la niña famosa y que luego, no, yo siempre estuve muy bien, sí. Qué bueno, y es importante que tengamos un adulto que nos acompañe, un padre, una madre, una familia que nos contenga.
¿Qué pasa con esta historia? ¿Qué pasa con ese personaje? ¿Por qué no había ahí una contención? Vamos a entrar un poquito más en la historia luego de este corte. Regresamos al podcast, estamos hablando de Sube a mi nube. Tengo al director Sergio Barros y la protagonista Silvana Cañote, que interpreta el papel de Mónica. Sergio, vamos a meternos un poco más en la historia. Está el guionista, comandado por ti, para ver por dónde iba obviamente la historia. Hay un soporte de profesionales, de médicos, que hablan del tema de la salud mental que se toca en la película, que creo que es el gran paraguas. Sí. No es el programa, no es el desenlace que pasó con el personaje, es la salud mental en general. ¿A qué fuentes y referentes personales del personaje llegaste? O sea, hay una sustentación en cuanto a la línea de su relación amorosa, en cuanto a la línea de la contención familiar, en cuanto a la línea de la contención laboral. La verdad que se toca un poco, es un poco todo lo que se toca. Finalmente se habla un poco la historia de este personaje que transita dentro del contexto de este programa, que se convierte en un programa muy exitoso. Y vas un poco caminando con ella, con todo lo que le pasa dentro y fuera del programa. Dentro del programa tiene amigos cercanos, profesionales que trabajan con ella, que son muy cercanos, su vida amorosa, su vida familiar, vida laboral, es un poco todo. Porque finalmente, como te contaba Silvana hace un rato, cuando hablamos del personaje de ella, es un personaje que no sabe lo que le ocurre. Y al no saber lo que le ocurre, eso de alguna manera salpica en todos lados. En su vida laboral, en su vida amical, en su vida amorosa, en su vida familiar, en todo. ¿Y por qué crees que nadie la ayuda? ¿O por qué planteas, digamos, en esta historia que la ayuda no llega de la manera eficaz, de la manera Lo que pasa, adecuada? a ver, a juzgar por lo que hemos conversado con los psiquiatras con los que hablamos, la época no te permitía ir más allá. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Incluso a la familia cercana que tú dices, oye, sí, a la mierda la época, a la mierda lo que digan, pero yo tengo que rescatar algo que yo quiero. Claro, o sea, el estigma de la época era tan fuerte. O sea, imagínate el hecho de que se creyera de que ir a un psiquiatra o un psicólogo en esa época era literal, estabas loco o loca. Entonces, si ya partes de esa premisa... Y se decía, a manera de broma, no, hoy estoy yendo al psiquiatra, claro, uy, este tal loco. Exacto, entonces si partes de esa premisa, cuando tú ves una persona que de verdad no sabe lo que le pasa... Entonces, literal, tú en vez de pensar que puede tener algún problema que va más allá, lo primero que piensas es que engreída, que antipática, que pesada, que chica problema. Y no era eso. Nadie podía ver más allá de lo que veía simplemente en el día a día. Quizás algunos se querían acercar un poco más, pero tampoco la sociedad no te dejaba. ¿Y tu viejo que tenía más cercanía con ella porque eres director, qué te decía ya después? O sea, yo creo que mi papá, yo creo que mi papá tuvo dos discursos, ¿no? El discurso de la época, porque él en ese año también, él podía pensar un poco lo mismo y decir, yo no sé qué le pasa necesariamente, algún problema tiene la de fama repente, no sé, sí, puede ser, pero claro, tampoco sabía más allá porque no era íntimo amigo ni nada por el estilo, ¿no? Trabajaban juntos y todo. Pero claro, ya después, muchos años después, cuando empezamos ya a hablar sobre estos temas, podemos caer en la conclusión de que habían problemas que iban más allá de si era engreída o no. Claro, habían red flags que en esa época no se entendían. Entonces, así. Ese era el reto de poder crear un personaje inspirado en una realidad tan delicada, ¿no? Por eso yo sé que toca fibras y por eso yo sé que incomoda a algunas personas, pero como yo siempre le dije a todas las personas que han trabajado conmigo en este proyecto, yo la verdad que me quedo siempre con la conciencia tranquila de que hemos hecho un proyecto con toda la responsabilidad del mundo y realmente sin pensar en ningún tipo de morbo y sensacionalismo de nada. Porque si realmente fuera morboso y sensacionalista, créeme que hubiéramos hecho otra película y hubiera sido una película policial. Y claramente y no lo es. Porque yo ya vi un cachito y el final hubiese sido distinto. Sí, el final hubiese sido distinto. Sí, me encanta porque desde el día uno que conversamos, cuando me contaste el proyecto, había una cuestión de contar una problemática a través de un personaje, de una historia, de un hecho que ocurrió, sin duda, en un contexto de los 90, donde había una serie de tabús, una serie de cosas que no se tocan, pero es que es necesario ponerlos en el tapete y poder salir y conversar, porque le puede pasar a cualquiera. Le puede estar pasando a tu hijo, a tu hija en este momento. Hoy día todo el mundo tiene más exposición en redes sociales. En esa época había la televisión, nada más. Y era el gran medio. Pero hoy día la televisión es tu teléfono y ahí ves expuesto a todo el mundo. Todos. Y uno nunca sabe de verdad por lo que está pasando internamente a alguien. Y además,
yo a veces veo algunas redes o algunas personas y digo, esto no está bien. Ujú. Acá no es solamente quiero mostrar qué tan lindo o qué tan linda soy o qué tan capaz. Acá hay algo más. Acá hay una necesidad. Sí. Te está diciendo, oye, mírame, pero no por esto que te estoy mostrando, sino porque hay algo más atrás. Exacto. Y ahí tenemos que, digamos... El entorno, sobre todo. El entorno, sobre todo, cuando ve ese tipo de cosas y esas señales de alerta, no dejarla solamente ahí, ¿no? Porque mi mamá, siempre la culpa es mía, siempre la culpa es mía. Me decía, ay no, Cristian es súper distraído, nunca presta atención, se distrae con cualquier cosa, tienes que agarrarlo, sentarlo. ¿Qué tenía el niño? TDAH. Me vengo a enterar a mis 30 y tantos años. Entonces, mamá, no era un niño distraído, tenía algo. Y muchas tenía personas han pasado por eso. Sí. O sea, mi papá, que tiene 74 años, también tiene TDAH, pero imagínate, o sea, a él se lo diagnosticaron a los 60. Claro, ya a estas alturas, amigo, ya para... Pero es difícil, ahí empiezas a reconocer, ahora entiendo por qué me pasaba esto también. Claro. ¿Por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué leo un libro y me preguntas de qué va el libro? Claro. Me quedo así, me quedo colgado. ¿Cuál ha sido la escena más complicada que te ha tocado en la película? Uf. Mira, la película tiene 100 escenas y ella sale en 98. Así que saca tu línea. complicada, ¿De qué? O sea, yo llegaba, hacía la escena sin ir a mi casa a dormir, no tenía... Pero ¿No te llevabas el personaje a la casa y te quedabas con esta sensación de... La madre, pobrecita, qué bronca con esto, ¿por qué él no la escuchó? Sí. ¿Por qué no apareció? ¿No? Creo que trataba de que todas esas emociones pudieran estar dentro de, digamos, del set, Del no set. sé. ¿Y eres de cortar? ¿Puedes terminar en la... Sentía que además el día era trabajo y tan irte? agotador Sí. que... Las jornadas de rodaje son tan largas que Son larguísimas. no te permiten, ¿no? Entonces, yo como llegaba a mi casa y me echaba a dormir y todas esas preguntas y todos esos sentires los guardaba Para la escena. para el día siguiente, que iba a ser un día igual de pesado, de intenso. ¿no? Y conversabas con tu mamá del proceso, además que eras algo que habías sin querer decretado de niña, decir, Sí. oye, si en algún momento se llega a hacer una historia relacionada, me gustaría, 20 años después sucede, estás en el proceso, tu mamá sabía de... Mi mamá, claro, esto. mi mamá desde el día 1, o sea, desde que me llaman al casting, nosotros no le hemos contado a nadie a más de un año. La única que sabía, no sabía ni mi papá, ni mi hermano, ni mis O mejores sea, tú haces el amigos. casting y al año recién filmas. Más. Wow. Y la única que sabía era mi mamá. Y mi mamá a nadie. Y yo también no le conté a nadie. Entonces sí, es como mi compañera y testigo de todo lo que me ha pasado siempre. Entonces, pero como te digo, llegaba tan cansada que a veces no me daba como esta licencia de poder disfrutar lo que estaba pasando. Aparte que sentía que no era precisamente un personaje para disfrutarlo, sino para vivirlo y transmitir. Pero el último día de rodaje, que me tocó un poquito más tarde, me metí a la ducha y cuando salí me miré al espejo y fue como el primer momento después de todo el rodaje que dije, wow, esto ha pasado, esto ha ocurrido. Como que llegué a ese nivel de conciencia de lo que acababa de hacer este último mes. Y salí del baño llorando y le dije, mamá, ¿te has dado cuenta de lo que ha pasado? O sea, como que recién yo podía tener la capacidad de sentir lo que había vivido. Y mi mamá, en vez de asustarse, que ¿por qué lloras? Como que lo supo. En ese momento me dijo, sí, lo lograste. Y yo lloraba y le decía, mamá, pero ¿te das cuenta? Como yo parecía disco rayado. Pero ¿te das cuenta? Le decía, ¿te das cuenta? Porque yo ni siquiera lo podía creer en ese momento. Y había sido un mes en el que yo solo había hecho lo que tenía que hacer. Y el último día, ¡ah! Acaba de pasar todo esto. No lo puedo creer. Mamá, ¿lo ves? ¿Tú lo ves conmigo? Y fue un momento súper especial. Y eres de las actrices que tengo varias amigas que cuando terminan un proceso, depende del personaje que les toque, cierran el proceso con un agradecimiento al personaje, ¿no? Agradecen el proceso, el momento, las emociones que le hizo vivir, lo que le hizo sentir, y lo dejan ir. Bueno, el que hizo la serie de Luis Miguel Boneta tuvo que después llevar psicólogo, ¿no? Para sacarse el personaje encima. Me imagino. El personaje Después de cada temporada. yo no me me hubiera imagino. sacado nunca. Yo no me hubiera sacado nunca a Luis Miguel. ¿Haces ese tipo de rituales, ese tipo de cierres? Sí,
creo que de forma permanente he tenido como esta sensación de agradecimiento constante, ¿no? Aparte creo que así fue toda la última semana, ¿no? Porque la última semana de rodaje, o sea, no queríamos que se acabara y era como que todos los días diciendo, faltan 3 días, o sea, sabíamos que terminaba, o sea, ¿no? Y encima era la última escena con ella a las 2 de la mañana que le tocaba grabar recién, o sea, era como, no, o sea, todos los días creo que nos íbamos preparando de alguna manera. Creo que nunca lo estuvimos, o sea... Cuando termina un proyecto es como... No. Es más, yo me acuerdo que la última escena, el último corte queda que yo dije, no lo pude decir. Se entrecortó. O sea, yo solamente me agaché y estaba así y solamente dije, gracias, amigos. Y me puse, o sea, acá hay otra historia. Es una historia ya más personal. Sergio ha sido mi roomie buenos años. No voy a contar en qué condición llegó a mi casa. Exacto. En fin, esos detalles son privados. Pero Sergio estábamos en la de Lima estudiando comunicaciones, deja la universidad, se va a estudiar Cuba Cine, y desde que tengo uso de razón y lo conozco, siempre quiso ser director de cine. Esa es su vocación, siempre. La vida lo llevó por la publicidad, porque había que pagar cuentas, porque era un trabajo rentable, pero hiciste una película con 4 directores hace mucho tiempo. Sí, hace gastó poco más una de 15 fortuna años. en un saco, Hugo Boss, gastó una fortuna para su saco. Ni fotos salió del saco. Pero toda su vida quiso ser, bueno, y ahora ya lo es director de cine. Ese fue su gran sueño y llega justamente con esta película. Entonces yo soy testigo de todo lo que le ha costado, todo el sueño que le ha puesto, y además esta decisión cuando me dijo, amiguito, que voy a renunciar a mi trabajo, tú eres loco, weón, ¿qué te pasa? No, ya hablé con Dani, que es su esposa, y le he dicho que me peché un año ya se encarga. Y mi amiguita como está diciendo, ahora me toca. Pero bueno, lo conseguiste. ¿Cuál ha sido lo más retador para ti en este proceso? Porque ese corte no es solamente corte, acabó el proyecto, es puta madre, lo hice. Sí. O sea, yo creo que es que lo más retador fue finalmente terminar haciendo la película. O sea, porque todo lo que pasó en su momento, el renunciar a todo, dedicarme un año entero a escribir, el buscar auspicios, solamente la película, empezar a tocar puertas y claro, porque, o sea, a ver, cuando hablan de esta película debería, en teoría, si es como la gente dice, debería tener 10 auspiciadores. Tiene uno. Tiene uno nomás. Eso, ¿no? Tiene uno, gracias, Gloria. Tengo una buena historia. Pero tiene uno. No, tengo una buena historia y la empresa y el sponsor me va a apoyar. Ahí nomás. Nada. Así pero que... te cuestionaban mucho la historia, ¿no? Cuando tú llegabas, oye, tengo esta película, qué increíble. Me decían, es sobre ese programa, a ver. Esto. No, mírala esto. Uy, no, gracias. Porque ¿cuál era la justificación que te daban? Sí, me imagino que tenían miedo de repente de cómo se iba a tratar la película, por más de que yo me sentaba y picheaba y les contaba y todo. Ya después cuando me asocié con Gustavo lo mismo, con la gente de La Soga nos sentamos. Pero no decían, ya, bueno, ya te llamamos. Y así fueron años de años. Y frustrada, ¿no? Sí, yo me acuerdo que estabas así como frustrada. Es frustrante. Pero nada, finalmente, o sea, el mayor logro es haberla podido hacer. Y con todas las... Finalmente todo termina pasando por algo. Creo que al final el destino quería de que yo hiciera no la película solo, sino que me asociara con Gustavo Sánchez, ¿no? Y que lo hiciera con ellas, con los actores con los que estuve y todo, porque la verdad, o sea, todo fluyó de manera impecable desde enero que empezamos hasta el último día de marzo que grabamos. Todo fue realmente increíble. Cada día era un reto. Habían días que eran más retadores que otros. Claro, lo que te decía, ¿no? Cuando le preguntan cuál es la escena más complicada, me ha salido en 100 escenas, 100 escenas pero casi. Yo te aseguro que vamos a hablar, seguro sí, que hay una que... probablemente, ¿no? Pero... No, y hay cosas que tú debí conversar antes contigo, porque lo más difícil también fue los bailes, ¿ah? Déjame decirte. Yo no sé cómo podían aprenderse tantos bailes y hacerlo tan bien. ¿Verdad que han tenido que hacer las cosas? A mí me mandaban videos de cómo iban los avances de los bailes y solamente me decían, Silvana dice que no quiere hablar del tema por ahora todavía. Entonces yo decía, ok, voy a esperar a que se sienta cómoda. Era muy fuerte eso. La gente que vaya a ver a partir de hoy La Pela, tú ya la has visto, obviamente. Sí, la he visto 35 veces. ¿Qué sensación se va a llevar la gente? ¿Qué sensación? ¿Qué le va a quedar resonando en la cabeza? ¿Qué acción quisieras que la gente que vaya a ver La Pela tome en su día a día, en su vida? O sea, yo creo que todos tenemos que ser un poco más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, sobre todo con nuestras amistades o nuestros familiares, porque a veces de verdad uno no exterioriza lo que de verdad le pasa. O, como a este personaje, puede pasar también de que no sepas qué es lo que te está pasando.
Entonces, de repente, reacciones o actitudes que uno, como hablamos hace un rato, puedan parecer de alguien engreído o de alguien problemático, a veces hay que cuestionarse y preguntarse si esto de verdad es simplemente alguien pesadito o no. Hoy día creo que hay un poco más de herramientas en general, se habla un poco más de esto, pero igual tampoco tanto. Entonces yo creo que la película, como te conté hace un rato, yo creo que la película te emociona, la película te lleva por momentos bonitos, te lleva por momentos de amor, de desamor, felices, pero también te va a golpear. Y yo quiero que la gente salga de alguna manera zamaqueada del cine, dispuesta a conversar y a empezar a pensar y decir, escúchame, lo que yo he visto lo estoy viendo yo en tal, y que creemos conciencia porque que el estigma que hay de la salud mental, que todavía existe, tenemos que exterminarlo, porque de verdad termina siendo un problema mucho mayor a la larga, ¿no? Porque hay solución, ¿no? Exactamente. Es porque hay solución. Porque hay solución, porque tienes una red de profesionales que te sostiene, porque la familia también te puede sostener, porque tu entorno también te puede sostener. Pero claro, hay que estar atentos. Y pasa mucho con los chiquitos, o sea, con los niños. Ay, no, este niñito es así. No, está tratando de llamar tu atención por algo. Hay una necesidad, hay una carencia, hay una falta ahí que hay que observar. Yo creo que el primer paso es sentarse y observar. ¿Qué ha sido lo más desafiante para ti en la película con el personaje? Lo más desafiante. Lo que tú decías, fuera de las coreografías. Fuera de los bailes. Fuera de los bailes, que me quedó claro, lo más desafiante. Silvana se identifica con algunas emociones de hecho que sí, porque todos somos seres humanos, pero con algo que dirías, esta soy yo. Con la intensidad seguramente con la que se viven las cosas, ¿no? Eres intensa. Sí, sin ningún reparo. Creo que además hay que saber cómo canalizar nuestra intensidad, pero sí, probablemente si no, no sería actriz. Creo que algo que te puedo decir que no me costó empatizar con el personaje. Creo que llegué a empatizar. ¿Desde qué lugar empatizas con ella? Habían momentos donde, previo a las escenas, a grabarlas, como había un pequeño debate, ¿no? Entre los actores que además defendían muy bien a sus propios personajes, ¿no? Claro. Pero yo también defendí mucho el mío. Y tuve conversaciones con Sergio en las que yo le decía, yo creo que esto tiene que ser así, que tiene que ir por acá, siempre con mucha escucha. Pero mi amiguito que es un poquito terco te decía, mira, yo creo que... Mira, te puedo decir un director algo, tiene que ser terco algunas veces. Pero fue muy noble, ha cumplido además muy a cabalidad su labor de director, pero un director que me escuchó y que no desestimó mis opiniones ni mis sugerencias, porque yo sí sentía, al transitar por todo este proceso emocional del personaje, empecé a empatizar quizás de una manera que nadie en el equipo podía lograr hacerlo, ¿no? Quizás estas actitudes, estas emociones que no podían entenderse, yo en ese momento las entendía. Quizás hoy, ya 6 meses después, esté mucho más alejada del sentimiento, pero en ese momento logré conectar con esa idea, con lo que estaba pasando. Y logré justificarlo y todo el mundo como, no, esto no debería ser así. Y yo lo sentía. Yo decía, no, pero yo actuaría de esta manera. Claro, porque tú me hablabas de una escena que es de... Creo que la relación amorosa que tiene, que ella veía la relación de una manera, ¿no? Silvana veía la relación de una manera y creo que tú veías la relación de otra manera. Claro. Y ahí llegaron ahí un contrapunto. Me imagino que deben haber llegado a un consenso. Sí. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Llegamos a un consenso interesante y que creo que al final ha sido Sergio y yo, como hemos caminado de la mano en toda la película, porque además los dos teníamos como el mismo horizonte. Queremos que esto salga bien. Entonces sabíamos que nada de lo que nos digamos iba a ser para sabotear el proyecto. Todo lo contrario. Era su película y yo también estaba dejando todo de mí en el personaje. Entonces... Sí, aparte, como te decía hace un rato, el hecho de que ella salga en 98 escenas de 100. Wow. O sea, tú te imaginas desde que empezamos a ensayar en enero la cantidad de conversaciones que hemos tenido durante esos 3 meses. Idas y vueltas, yo creo. Yo siento por ahí va por y acá, cuando ¿no? vas a grabar, con la que más tenía que hablar es con ellos, porque salen todas las escenas y hay que tener mucho cuidado, pero cuando tratas un personaje así, que va por muchos vaivenes emocionales, y como tú sabes, en una película la grabas en desorden, ¿no? Haces primero la escena 90, luego la 30, luego la esto. Entonces, los dos tenemos que hablar mucho de vamos a hacer tal escena, de dónde venimos, qué acaba de pasar, porque a veces no, la conversación no era sobre lo que está pasando ahorita en la escena,
sino era, no, pero estás viniendo de acá. Claro. Vienes de acá, que acaba de pasar esto. Ok, entonces terminas de entender. Entonces, escúchame, la cantidad de conversaciones que he tenido con esta señorita ha sido creo que fue a tu larguísima, casa. ¿No? sé si me acuerdo que fue el día que rodaste esa escena o ya habías terminado de filmar la película, pero me dijiste que había una escena en la que ella, una escena, o sea, dramática, dura para ella, para el personaje, y que se quedó en el piso llorando. Y tú tuviste que acercarte a contenerla. Sí, porque fue, o sea, a ver, lo que pasa es que coincidió en esa semana en donde coincidió porque así coincidió, simplemente no fue algo premeditado, pero todas las escenas que eran las más dramáticas y que algunas implicaban llanto, estaban todas juntas. Ay, Dios mío. Ya. Entonces yo la tuve allá como 3 días. Semana de regalo. Claro, fueron 3 días prácticamente en que lloró más de una vez. Entonces, y como ella se mete mucho en su personaje, pues fueron 3 días bien oscuros, o sea, para ella. Entonces, claro, ya el último, que era la gran escena que yo tenía con ella, en donde rompía en llanto al final, o sea, era no solamente esa escena, sino eran 3 días que ya veníamos, ¿no? Triste, y con ese llanto final, claro, yo vi que yo corté, igual yo estaba muy cerca, porque en esas escenas yo no estoy pegado al monitor, sino estoy casi al lado de la cámara, con ella, dándole indicaciones muy, muy bajito y todo, pero vi que se quedó y, como te digo, tuve que acercarme ya para... ok, hemos terminado. Salir. Saquemos, pero justo botemos todo esto, ¿no? Estoy acordando que creo que la carga, digamos, uno al construir el personaje sientes que una parte fundamental es esta oscuridad y este dolor por el que transita en muchísimos momentos de la película. Creo que cambiar el mood a felicidad era lo que más me costaba. Como que ya había procesado tanto y había trabajado tanto lo otro y me encontraba como que mucho más en ese mood, que cuando venían las escenas de la felicidad, de extrema felicidad, de, era como felicidad, de ilusión. Ese cambio a mí sí se me hacía muy Pero complicado. probablemente era lo que a ella le pasaba realmente, también, ¿no? Estar en este lado, digamos, denso, emocionalmente complicado, y de repente, oye, pasamos a lo otro porque así era lo que le tocaba vivir. ¿Cómo están manejando el tema de redes sociales? Porque me imagino que hay gente que, oye, ¿cómo es posible? Ten en cuenta que hay una familia de por medio. ¿Cómo están manejando? Sí, la verdad, para mí es un poco como todo, ¿eh? O sea, antes no existían las redes sociales, pero igual la gente opinaba y criticaba la película que hacías. Entonces, ¿Nunca hubo acercamiento con la familia? No, con la familia ni con nadie, ¿eh? O sea, como lo dijo Almendra en su momento, hubo una llamada con ella al principio para contarle lo que estábamos haciendo. Ella prefirió mantenerse un poco al margen y lo dejamos ahí y no pasó nada y todo bien. Pero ¿sabes qué? Al final, cuando nosotros empezamos a ver si teníamos una historia para contar y para ficcionar o no, decidimos que mejor no contactar, porque si no, mira, había mucha gente alrededor y hubiéramos tenido 5 visiones distintas de lo que pasó. Correcto. Y la verdad, y como no era la idea hacer un biopic de vamos a hacer algo completamente real, mira, con la información es que basada teníamos en hechos reales. suficiente, y con eso nos inspiramos para hacer otra historia distinta. Pero sí, hay cosas, o sea, a ver, hay cosas que yo he vivido, que a mí nadie me las ha contado, ¿no? O sea, que yo he estado ahí, que yo las he visto y todo bien, pero es parte de alguna que otra cosa real que puede tener la historia, pero de verdad es una ficción, es una historia inventada, inspirada en hechos reales y todo, pero como te digo, igual con mucho respeto a las personas que se han inspirado, porque por más de que hagas una ficción distinta y todo, igual hay personas reales que son a las que te estás inspirando y que merecen respeto toditas, y yo creo que lo hemos tratado con mucho respeto todo, ¿no? ¿Invitarías al entorno cercano a que no, vea la película y que saque... Que la vean, y yo creo. Igual si no la opinión? quieren ver, lo entiendo. La misma Almendra dijo en su momento que ella prefería no verla, y lo entiendo. De repente a ella le toca fibras un poco más fuertes, y como ella dijo, prefiero quedarme con el recuerdo que yo tengo del programa. Y está bien, o sea, no... Si la quieren ver, que la vean. Finalmente esperemos que esté en una plataforma después y la podrás ver solito en tu casa sin que nadie te vea. Yo siempre recomiendo, cuando la verdad, hay un hecho que te puede generar como sensaciones encontradas, lo mejor que uno puede hacer es enfrentarse y ver y tener una propia opinión. Lo que yo sí sé, porque te conozco y que has sido parte del programa de alguna manera también, creo que has cuidado mucho la historia.
estas 18, 19 versiones, el asesoramiento, con una parte médica. Las versiones del guión literal era porque queríamos cuidar bastante la historia y que no se vaya por un lado que no queríamos que se fuera. Sí, va más allá del sensacionalismo del personaje mediático 100%. Y del desenlace. Va dentro de un contexto donde se toca temas que nos toca a todos, que es el tema de la salud mental, ¿no? Sí. Cierro siempre mis podcasts con una pregunta a todos mis invitados. A ver. Si te doy la posibilidad de irte 30 minutos al pasado. ¿Dónde? Al pasado. A tu pasado. Solo 30 minutos. Okay. No crees, una hora, no. 30 minutos de tu vida pasada. ¿A dónde vas y para qué? ¿Para cambiarlo? ¿Para volverlo a vivir? ¿Para decir algo que no dijiste? Creo que volvería, no sé, a algún momento familiar. No volvería a cambiar nada, a pesar de que las cosas duras ocurren. Pero algo que quisieras volver a vivir 30 minutos así soy. El día que cumplí 3 años, cuando mi mamá me cargó. No sé, a ver, puede ser un momento que la gente dirá, ya Silvana, supéralo. Pero quizás, no sé, el día en que entré a la universidad. ¿El día que entraste o el día que terminaste? ¿Cómo? Sí. El día que terminé. ¿Te costó mucho entrar a la universidad? Sí, y creo que estaba cambiando una etapa de mi vida, ¿no? Creo que tenía como mucha ilusión en esta nueva etapa. ¿Cuántas veces postulaste? Postulé 3, pero yo acababa de salir de America Kids y quería como algo nuevo. Y sentía que estaba apostando por ese nuevo proyecto de vida. Sí, que claro, muchas personas, no sé, mi hermano postuló a la universidad como cualquiera que va y postula. Para mí era un momento muy simbólico, de mucho cambio. ¿Regresarías entonces a ese Creo que regresaría a ese momento. A ese que dice, Silvana Cañote ingresó. Sí. Porque... No sé si en esa época se veía así. No en la calle, pero sí en la... Nosotros afuera de la de Lima, miradas así. O sea, igual súper emocionante, ¿no? No tengo hijos, digamos, probablemente regresaría a algún momento, no sé. Claro, pero ese es un momento que para ti. Pero sí me trajo muchas cosas bonitas y ese momento además sentí que fue algo que me gané, a diferencia de, no sé, un casting, que son otro tipo de pruebas. Ya. Este examen de admisión... Tú dijiste, esto tiene peso. Esto tiene otro peso. No quiero como decir, esto tiene peso. Porque a todos nos ha pasado. Esto, yo venía haciendo esto, ya todo bien. Pero esto. Para mí era, me he demostrado, no es algo que quiera como demostrar al mundo, sino me he demostrado. A ti misma que podías hacer. Sí, porque enfrentarme a esos escenarios inciertos de un examen y ya habiendo fallado, digamos, 2 veces... haber intentado una tercera por este proyecto que luego me trajo muchas alegrías, que es mi carrera y mis amigos y todo. ¿Terminaste la tesis? Terminé la tesis. ¿De qué va la tesis? Sobre mujeres, sobre empoderamiento de mujeres en una comunidad en Cusco. Qué bacán. Que bueno, fue doloroso la tesis como para todo el mundo. Pero sí, bueno, fue la culminación de esto y regresaría a ese momento porque, por lo que te digo, ¿no? Porque por lo que significó. Volver a sentir esa sensación de, sí, lo hice por mí, pude, sí. Te demostraste a ti misma que podías hacer más cosas, digamos. Tal cual. Bien, me gusta. Amiguito, tú uy, Dios mío. ¿A qué 30 minutos del pasado volverías? ¿Para qué te hago esa pregunta? Puede ser muy peligrosa la respuesta. Ser peligrosa, sí. Pero no, ¿sabes que mientras ella hablaba yo decía, ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? Porque en algún momento, mira, en algún momento yo sí pensé mientras hacía la película y justo como ya te he contado que conversaba mucho con Silvana y le decía, me siento tan cómodo haciendo esto que a veces de repente reniego un poco de por qué hice tantos años publicidad, ¿no? Pero luego tampoco reniego de lo mismo porque digo, oye, la publicidad me dio otro enfoque, sí. me abrió otro negocio también en la vida, porque a mí siempre me ha gustado saber muchas cosas, entonces, y no quedarme solamente en algo. Pero finalmente yo creo que volvería a cualquier momento de cuando era niño y yo acompañaba a un rodaje a mi papá, que finalmente para mí él es el que ha sido mi gran inspiración, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo hoy día una película, es porque yo, por más que yo haya estudiado cine en una escuela internacional y todo, pero a mí nadie me quita la enseñanza que yo tuve de solamente mirarlo. Solamente mirarlo. O sea, solamente mirándolo yo aprendí mucho más que en cualquier aula. Entonces, literal, yo volvería al set de Carmín, volvería al set de, no sé, de Milagros, de Pobre Diabla, de Luz María, de cualquier telenovela de Iguana o de cualquier cosa que lo hubiera hecho. Volvería media hora a aprender de nuevo. Qué bonito eso. Muy bien. Sube a mi nube. Se estrena ya en cines. Vayan, mírenla. Fórmense su propia opinión, no se dejen llevar por las cosas que uno puede leer.
hagan una opinión propia, vayan y véanla. Más allá de lo que aconteció con el personaje en un momento determinado, que entristeció la televisión, es una película que creo que va a contar algo que nos cae a todos y que todos de alguna u otra manera tenemos que estar atentos a lo que vendría a ser la salud mental. Estar atentos a estas red flags y saber que tenemos contención en la familia, en los amigos y en un personal médico. Así que vayan, háganse ese favor, vayan a ver la película, Sube a mi nube. Hay una interpretación estupenda. Ya he visto algunas escenas de Silvana, que está increíble, al igual Está que increíble, Alesa, que Andrés, que Christian Thorsen. Es un proyecto de Sergio, es su gran bebé. Exactamente. Su gran bebé, creo que va a marcar su vida profundamente y espero que vengan más películas, amigos. Ha sido un Ojalá. placer tenerlos Muchas en este gracias. podcast. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.